La historia de Jesucristo, quien fue el primer maestro sanador a través de las manos, o la figura del maestro sanador a través de sus manos, más reconocida y más expandida a nivel mundial. Y dice, así que para este video vamos a sacar algunas frases bíblicas, como esta que dice, que me gusta mucho a mí, y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que son las palabras, ¿cierto?, que aparecen en el libro de Marcos. Que quienes tenemos la fe suficiente y tenemos el camino de hecho en la espiritualidad, podemos perfectamente, tenemos derecho a poder sanar a otras personas. Y este derecho no es algo que nos hayamos nosotros autoimpuesto, sino que es más bien incluso uno de los designios que nos deja nuestro Maestro Jesús hace ya 2000 años atrás, según la creencia acá en Occidente, en donde incluso mandata a sus discípulos a hacerlo. Es decir, que si nosotros somos seguidores de Jesús, debiésemos, como un deber espiritual, poder sanar a otros. Es por eso que las personas que tenemos estos dones un poco más desarrollados, tenemos el deber de compartirlos y de poder incluso enseñarle a otros a poder seguir, ¿cierto?, este camino. Desde tiempos antiguos, Jesús fue reconocido como un sanador. Sus manos fueron un canal de amor y poder divino, transformando vidas con milagros de sanación. El día de hoy, en este video, vamos a explorar cómo fue su legado y cómo su energía sanadora sigue estando disponible para nosotros hoy en día. Es decir, Jesús caminó entre nosotros hace miles de años atrás, pero sus enseñanzas siguen vivas. La palabra es viva. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ya que su palabra sigue viva, siempre va a ser la misma. Esto está escrito, ¿cierto?, en las cartas a los hebreos, en el capítulo 13, versículo 8. Si quieren pueden ir confirmando esta información. Recuerden que en la espiritualidad ustedes no deben creerme nada a mí, menos a mí, si ni siquiera me conocen mucho en persona. Deben ustedes mismos ir a la palabra y poder reflexionar sobre ella y luego ustedes ir comprobando con su camino, con su transitar en la espiritualidad, ir comprobando todo esto. Entonces, ¿cuál fue la relación entre Jesús y la sanación? Primero, Jesús hacía sanaciones físicas, ¿cierto? No solo hizo sanaciones físicas, sino que también emocionales y espirituales. Y hay milagros de esto, milagros de ciegos, milagros de perdón, sobre todo mucho perdón, y espiritualmente, incluso en sus últimos momentos, cuando estaba en la cruz, le ofrece al ladrón que estaba al lado de él irse con él al reino de los cielos. ¿Cuál era el método que ocupaba Jesús para sanar? Principalmente era la imposición de manos, pero también sanaba con la palabra y con la fe. Incluso dentro de las cosas que dice Jesús está la frase, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. En la medida de tu fe serán los milagros que se te concederán. Mientras más creas, es más probable, ¿cierto?, que tú accedas a esto, porque todos tenemos derecho divino a los milagros. Invitó también a sus discípulos y seguidores a hacer lo mismo en su nombre. Y esto es lo que quería compartir con ustedes principalmente. Nosotros tenemos la invitación de Jesús a hacer estos y otros milagros en su nombre. Él nos autoriza a nosotros a invocar su nombre y poder sanar a otros. Es más, nos dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Es decir, nosotros nacemos con este don, todos, absolutamente todos. Y si ustedes no tienen su don o no tienen la conexión con el don, perfectamente pueden acercarse a alguien para que les enseñe. Si no tienen a quién acercarse, pueden escribirme a mí y podemos comenzar juntos un camino, ¿cierto?, de este transitar hacia la sanación, transitar hacia la sanación espiritual, energética y poder acompañar a otras personas en este mundo para que el mensaje se siga expandiendo. Sanación por la imposición de manos, que era una de las sanaciones que más
utilizaba el Maestro Jesús. Jesús imponía las manos sobre los enfermos y ellos sanaban al instante. Podía hacer que los ciegos recuperaran la vista. La fe de las personas jugaba un papel fundamental en el proceso de sanación. O sea, para que la sanación fuese un éxito, las personas necesitaban tener fe. No hacía distinción entre personas, sanaba a todos los que creían en él. También tenemos los ejemplos de que él sanaba a ciertas mujeres, sanaba a leprosos, sanaba a personas, incluso sanó a romanos, sanó criados de romanos, y todos los que tenían enfermos de diversas dolencias los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Eso está escrito en Lucas. Es decir, los familiares, ¿cierto?, que buscaban ayuda para sus seres queridos, los llevaban donde el Maestro Jesús para que él pudiese sanar a otros. Actualmente, nosotros no contamos con la presencia física del Maestro Jesús, ¿cierto? Nosotros no tenemos la bendición que tuvieron las personas cuando él bajó a la tierra, pero sí tenemos su acompañamiento espiritual, como ya hemos mencionado a lo largo de este video, y tenemos la posibilidad de invocarle y de sanar a otros en su nombre, o de pedirle a él directamente que nos sane, porque la sanación puede ser personal también. Yo puedo pedirle a él en oración que me sane, que me ayude, que me acompañe, como también pedirle que me ayude a sanar a otros, ¿cierto?, a través de mis manos. Porque en el fondo la sanación o los masajes que uno hace, la imposición de manos cuando uno la hace, la expulsión de demonios también, no es uno el que la hace, sino que uno es solo un instrumento de la energía divina que ejecuta el milagro a través de uno. Esta frase es la que a mí me encanta y es una de las frases que más me ha acompañado en mi camino como terapeuta, en mi camino también como una persona que le enseña a otros dentro de los cursos, de los talleres que yo imparto. Replico mucho esta frase, dice: estos y otros milagros podrán hacer en mi nombre, ya que Jesús prometió que sus seguidores harían aún mayores milagros. El poder de la sanación sigue vigente a través de la fe, va a estar presente. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, qué mejor promesa dentro de todas las promesas que nos dejó el Maestro Jesús, la de poder hacer los milagros que él hacía, la de poder imponerle las manos a una persona, orar por una persona y que esta persona se sane, que esta persona recupere la sanación, porque esa es la verdad del ser humano, la verdad de nosotros es ser sanos, ser abundantes y ser dignos de amor, ya que somos hijos de Dios y debemos reconocernos como tal. Somos los hijos de Dios que hemos venido a la tierra. Y si somos hijos del Padre, el Padre bondadoso no va a querer nada malo para nosotros. Por eso nos va a ayudar cada vez que nosotros clamemos a Él. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. O sea, la imposición de manos es una de las técnicas que nos deja el Maestro Jesús para poder sanar a otros. Imponer las manos y a través de la imposición de manos sanar, quitar el dolor. El poder de la fe y la sanación. La fe es la clave para recibir la sanación. Jesús siempre preguntaba antes de sanar a alguien: ¿crees que puedo hacer esto? Antes de sanar, ¿cierto? Y la fe activa el poder de Dios para obrar milagros. Nosotros, incluso como terapeutas, tenemos el deber de preguntarle a la persona si realmente quiere sanarse o no. Porque si la persona no se quiere sanar, nosotros no podemos interferir en el libre albedrío. Por ende, preguntamos. Y luego, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Eso es lo que dice Marcos, capítulo 5, versículo 34. Y si puedes creer, al que cree todo le es posible. Se lo dice Marcos también, en el capítulo 9, versículo 23. Es decir, la fe y la creencia en la que en la medida de lo posible, tú vas a poder obrar milagros en la medida que tú creas que el milagro es posible. Por eso, muchas veces tenemos que recurrir a otro para que nos sane.
porque no nos creemos dignos de sanarnos a nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas buscan que otros los sane, que otros intercedan, porque no se creen dignos de poder hacerlo. Y eso está bien porque es una forma de llegar, ¿cierto?, a la solución. Pero la solución verdadera debiese ser que yo mismo ser capaz de sanarme, porque yo sí soy digno de recibir la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la sanación el día de hoy? La oración y la imposición de manos siguen siendo las herramientas de sanación. Podemos pedir sanación para nosotros y otros con un acto de fe. Es importante siempre, sobre todo si somos terapeutas o si somos personas dedicadas al camino espiritual, mantenernos nosotros en oración y en conexión, ¿cierto?, con Dios, con lo divino, eh, y desde ahí poder acercarnos a otros para poder sanarlos. Y dice también, porque el reino de Dios no consiste en las palabras, sino en el poder. O sea, no se queda solo con la palabra, sino con la acción. Por eso decimos que Dios, o que la palabra está viva, es el verbo, es la acción. Nosotros debemos accionar para que los milagros sucedan. Y si te gustó este video y llegaste hasta acá, primero que todo, muchas gracias. Y te quería pedir que compartas esta enseñanza con alguien que necesite la sanación, con alguien que necesite fortalecer la fe, con alguien que simplemente necesite ir entendiendo un poco más de cómo funciona las terapias, de cómo funciona la fe, cómo funciona la sanación que se aplica al día de hoy y de dónde viene, ¿cierto? Sigue aprendiendo sobre el poder de la fe y la sanación. Por favor, sigue tu camino. Si es conmigo, bienvenido sea. Si es con otra persona, también. Cada uno va a ir encontrando en el camino, ¿cierto?, los mentores, los maestros con los que va resonando de mejor manera. Lo importante es que sigamos en el camino y que cada vez seamos más las personas que están dispuestas a sembrar semillas de amor, a sembrar semillas de fe y de ir avanzando en este camino de espiritualidad. Si quieres, sígueme en Sanando desde el Yo, que es mi cuenta de Instagram, para más contenido sobre espiritualidad, más contenido sobre sanación, donde voy siguiendo más seguido que acá en el canal de YouTube. Y también orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, sigan orando por ustedes, por sus familias, por el mundo. Sigamos en este camino de oración, sigamos en estas cadenas de oración y cadenas de fe. Así que eso, nos vemos en un próximo video y ojalá vernos también en la cuenta de Instagram.